¿Cómo es posible que una de las máquinas de guerra más formidables jamás construidas, un coloso de acero diseñado para dominar los mares, se desvanezca en las heladas aguas del Atlántico Norte sin dejar más que un puñado de supervivientes y un misterio que perduraría por décadas? ¿Qué cadena de decisiones, azares y actos de desesperado heroísmo condujeron a la tumba acuática a un gigante que el alto mando alemán consideraba casi invencible? La historia del acorazado Karl von Clausewitz, una bestia de más de 40.000 toneladas, no es solo la crónica de un naufragio, sino el retrato de una era definida por la ambición desmedida y la brutalidad industrializada de la guerra. Su destino, sellado en una fatídica misión en noviembre de 1941, se convirtió en una herida abierta para la Kriegsmarine y en una obsesión para los cazadores de tesoros y arqueólogos submarinos del futuro, quienes se preguntarían por generaciones cómo un depredador de tal magnitud pudo ser borrado del mapa con una ferocidad tan implacable. Para comprender la caída del Clausewitz, debemos transportarnos a los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, un periodo de vertiginoso avance tecnológico y audaces estrategias navales. Hacia finales de 1940, la batalla del Atlántico estaba en pleno apogeo. La Kriegsmarine alemana, aunque superada en número por la Royal Navy británica, buscaba asfixiar a Gran Bretaña cortando sus vitales líneas de suministro transatlánticas. La estrategia alemana no se basaba en una confrontación directa de flotas, sino en una guerra de desgaste, utilizando submarinos, los temidos U-Boot y corsarios de superficie para cazar convoys mercantes. En este escenario, la entrada en servicio de acorazados como el Clausewitz y su gemelo, el Gneisenau, representaba la culminación del Plan Z, un ambicioso programa de rearme naval que Adolf Hitler había impulsado para desafiar la supremacía marítima británica. Estos buques no eran simples barcos de guerra, eran símbolos del poderío tecnológico y la voluntad de conquista del Tercer Reich, diseñados para ser más rápidos, mejor blindados y más letales que cualquier cosa que los aliados pudieran oponerles. El 16 de noviembre de 1941, bajo un cielo gris y plomizo en el puerto de Kiel, el almirante Otto Ciliax dio la orden de zarpar. A bordo del Clausewitz, el buque insignia de la operación, reinaba una atmósfera de tensa expectación. La misión, cuyo nombre en clave era Unternehmen Nordwind o Operación Viento del Norte, era de una audacia sin precedentes. El Clausewitz, acompañado por el crucero pesado Admiral Hippe, debía irrumpir en el Atlántico para desatar el caos entre los convoys aliados que navegaban la ruta ártica hacia la Unión Soviética. El capitán del Clausewitz, Hans Erich Bass, un veterano de la Marina con una reputación de meticulosidad y coraje, repasaba los últimos detalles con su tripulación de más de 2.000 hombres. Muchos de ellos eran jóvenes, apenas salidos de la adolescencia, para quienes la guerra era una abstracción de gloria y deber patriótico. No podían saber que su viaje inaugural sería también el último y que las frías aguas que ahora surcaban se convertirían en su tumba eterna. El contexto político y militar del otoño de 1941 era de una complejidad extrema. Gran Bretaña, bajo el liderazgo de Winston Churchill, ya no estaba sola. La invasión alemana a la Unión Soviética en junio de ese año había abierto un nuevo y brutal frente oriental. Estados Unidos, aunque oficialmente neutral tras el ataque a Pearl Harbor que aún no había ocurrido, había comenzado a proporcionar ayuda material a los británicos y soviéticos a través de la ley de préstamo y arriendo, y sus buques de guerra patrullaban cada vez más al oeste en el Atlántico, en una neutralidad que se erosionaba día a día. Para el alto mando alemán, era una carrera contra el tiempo. Necesitaban interrumpir el flujo de suministros hacia Murmansk y Arcángel para debilitar el esfuerzo de guerra soviético. La Operación Viento del Norte era, por tanto, una apuesta arriesgada pero calculada, una jugada maestra destinada a demostrar que ningún convoy estaba a salvo y que el dominio del Ártico estaba en disputa. La tripulación del Clausewitz reflejaba la diversidad del Reich alemán. Había jóvenes marineros de las ciudades portuarias de Hamburgo y Wilhelmshaven, acostumbrados al mar desde niños, granjeros de Baviera que nunca antes habían visto el océano, e ingenieros de la cuenca del Ruhr, orgullosos de la maquinaria que mantenían en funcionamiento. A la cabeza estaba el almirante Ciliax, un oficial de la vieja escuela, leal pero no un fanático nazi, conocido por su agresividad táctica y su profundo conocimiento de la guerra naval. Él entendía mejor que nadie los riesgos de la misión. Sabía que la Royal Navy no escatimaría recursos para proteger sus convoys árticos.
En una de sus últimas comunicaciones antes de zarpar, expresó su confianza en la superioridad de su buque, pero las órdenes eran irrevocables. El destino del Clausewitz y de sus hombres estaba sellado, y el Atlántico esperaba, indiferente y voraz. La travesía inicial a través del Báltico y hacia las costas de la Noruega ocupada se desarrolló sin incidentes, pero el secreto de la misión era frágil. El 20 de noviembre, los buques alemanes fueron avistados en un fiordo cerca de Trondheim por agentes de la resistencia noruega, quienes transmitieron la información a Londres. La noticia electrificó el almirantazgo. La cacería había comenzado. Churchill, al ser informado de la salida de un nuevo corsario de superficie, emitió una orden simple y escalofriante: encuéntrenlo y húndanlo a cualquier costo. La Royal Navy movilizó a una parte significativa de su flota metropolitana, incluyendo acorazados, cruceros y portaaviones, en una convergencia masiva de poder naval con un único objetivo: encontrar y destruir al depredador alemán antes de que pudiera desaparecer en la oscuridad del invierno ártico y comenzar su matanza. La suerte estaba echada, y el escenario para una de las batallas navales más dramáticas de la historia estaba preparado. La confirmación de que el Karl von Clausewitz había zarpado desató una frenética actividad en el cuartel general subterráneo de Winston Churchill en Londres. Los mapas del Atlántico Norte y el Mar de Barents se convirtieron en un tablero de ajedrez naval donde cada movimiento era analizado con una urgencia desesperada. El almirante John Tovey, comandante en jefe de la Home Fleet, asumió la responsabilidad de orquestar la cacería. Era un hombre pragmático y de pocas palabras, un marino curtido en las tormentas del Mar del Norte que sentía el peso de la seguridad de los convoys árticos sobre sus hombros. Su primera decisión fue despachar a los cruceros Sheffield y Jamaica para patrullar el borde del hielo polar, la gélida y brumosa vía marítima al norte de Noruega, la ruta más probable que tomaría la escuadra alemana para interceptar al próximo convoy, el PQ-12. Sabía que estos cruceros, equipados con los más modernos radares de la época, eran su primera línea de defensa, sus ojos y oídos en la inmensidad helada del Ártico. La orden era clara: encontrar al enemigo, mantener el contacto a toda costa y guiar a las fuerzas pesadas hacia él. Mientras tanto, a bordo del Clausewitz, la moral era alta. La tripulación, aislada del mundo exterior, desconocía que su misión ya no era un secreto. El 22 de noviembre de 1941, el buque navegaba a toda máquina a través de un mar embravecido, cortando las olas con una arrogancia de acero. El capitán Bass dirigía las operaciones desde el puente, un espacio dominado por el olor a ozono de los equipos electrónicos y el café caliente. A su lado, el almirante Ciliax observaba los informes meteorológicos con creciente preocupación. Una tormenta de proporciones épicas se estaba formando al noroeste, una cortina de nieve y viento que podría tanto ocultarlos de los ojos británicos como separarlos de su consorte, el Admiral Hippe. Para un joven oficial de artillería llamado Klaus Richter, un muchacho de Berlín que soñaba con emular las hazañas de los héroes navales de la Gran Guerra, la tormenta era una manifestación del poder de la naturaleza contra el cual su tecnología parecía insignificante. Sentía una mezcla de emoción y pavor, el corazón latiéndole al ritmo de los pistones del gigantesco motor. La estrategia británica era un complejo ballet de fuerzas convergentes. El almirante Tovey no solo dependía de sus cruceros de vigilancia. Ordenó que el acorazado King George V y el portaaviones Victorious zarparan desde la base de Scapa Flow, en las Islas Orcadas, para formar una fuerza de cobertura que pudiera interceptar al Clausewitz si lograba evadir a los cruceros. La inclusión del Victorious era una pieza clave. Sus aviones torpederos Saurfish, biplanos de aspecto anticuado pero mortalmente efectivos, habían demostrado su valía en la caza del Bismarck meses antes. La doctrina naval estaba cambiando rápidamente y el poder aéreo naval se estaba convirtiendo en el factor decisivo. El piloto de uno de esos Saurfish, un joven granjero de Wisconsin llamado David Daven Miller, voluntario en la Royal Navy antes de que su país entrara en la guerra, revisaba su avión en la cubierta de vuelo del portaaviones, el viento helado cortándole la cara. No sabía a qué se enfrentaría, pero la idea de cazar a un acorazado en la oscuridad del Ártico le producía un escalofrío que no era solo por el frío. La tensión a bordo de los buques alemanes aumentó cuando, en la tarde del 24 de noviembre, el Admiral Hippe informó de un problema en sus motores.
La tormenta ártica debía reducir la velocidad y arriesgarse a ser interceptado por una fuerza británica superior, o debía abandonar a su consorte y continuar la misión en solitario con el Clausewitz. La doctrina naval alemana, la Kantai-Kessen en su versión germánica, favorecía la concentración de fuerzas, pero las órdenes del alto mando eran claras: la destrucción del convoy era la prioridad absoluta. Tras una breve y tensa comunicación por radio, Ciliax tomó la decisión que sellaría su destino. Ordenó al Admiral Hippe regresar a Trondheim para reparaciones, mientras el Clausewitz continuaría solo, un lobo solitario adentrándose en el territorio de la manada. La noticia de la separación fue recibida con sentimientos encontrados en el puente del Clausewitz. El capitán Bass, aunque externamente estoico, sentía que la misión había cruzado un umbral de riesgo inaceptable. Ahora estaban solos, sin el apoyo de los cañones y el reconocimiento del Hippe. Cada sombra en el radar, cada informe de un vigía, se cargaba de una nueva y siniestra posibilidad. Para la tripulación en las cubiertas inferiores, la ausencia del otro buque apenas se notó. Su mundo era el compartimento de máquinas, la torre de artillería o la cocina, un universo de acero, vapor y rutina. Sin embargo, un rumor sordo comenzó a extenderse por el barco, una sensación de aislamiento que se sumaba al frío penetrante del Ártico. El Clausewitz era ahora una isla de poderío militar en un océano infinito y hostil, y cada hombre a bordo, desde el almirante hasta el último marinero, sentía en sus huesos que se acercaban al momento de la verdad. El primer choque no se hizo esperar. En la noche del 25 de noviembre, en medio de una ventisca que reducía la visibilidad a apenas unos metros, el radar del Clausewitz detectó dos contactos. Eran los cruceros británicos Sheffield y Jamaica, que peinaban el área como sabuesos implacables. Inmediatamente, las alarmas de combate resonaron por todo el acorazado alemán, un sonido estridente que sacó a los hombres de sus literas y los envió a sus puestos de batalla. Las gigantescas torretas de 380 milímetros giraron silenciosamente, apuntando hacia las coordenadas que indicaba el radar. El primer encuentro de la cacería estaba a punto de comenzar. En la oscuridad total, interrumpida solo por el brillo intermitente de las pantallas de radar y el rugido del viento, dos de los cazadores más tenaces de la Royal Navy habían encontrado a su presa. Pero la presa era un depredador aún mayor, y estaba lista para devolver el golpe. El contacto en el radar fue el preludio de un caos helado. A bordo del Sheffield, el capitán Charles Larcom sintió una descarga de adrenalina. Su barco y el Jamaica eran superados en potencia de fuego de manera abrumadora, pero su misión no era destruir al Clausewitz, sino aferrarse a él como una garrapata, transmitiendo su posición a la fuerza principal de Tovey. Ordenó a sus operadores de radar que no perdieran el contacto por nada del mundo, mientras su barco viraba bruscamente para mantener una distancia segura. El mar era un infierno de olas gigantescas y espuma helada, y la nieve caía tan densa que parecía una pared blanca. En el puente del Clausewitz, el almirante Ciliax y el capitán Bass observaban las mismas señales fantasmales en su propia pantalla. Ciliax, fiel a su naturaleza agresiva, vio una oportunidad. Si podía destruir a sus perseguidores rápidamente, podría volver a desaparecer en la tormenta antes de que llegaran los refuerzos británicos. La orden resonó en el sistema de intercomunicación: abran fuego a discreción. El mundo explotó en un estruendo apocalíptico. Las tres torretas principales del Clausewitz dispararon una salva completa, 9 proyectiles del tamaño de un hombre pequeño que rasgaron la noche con un rugido ensordecedor. Momentos después, columnas de agua de decenas de metros de altura se levantaron alrededor de los cruceros británicos, tan cerca que el agua helada barrió sus cubiertas. El capitán Larcom, en el Sheffield, sintió el barco estremecerse por la conmoción de las explosiones cercanas. Era como estar en el centro de un terremoto acuático. Inmediatamente, ordenó a sus propios cañones que respondieran, no con la intención de infligir un daño serio, sino para forzar al Clausewitz a maniobrar y revelar su posición con los fogonazos de sus cañones. Una lluvia de proyectiles de 6 pulgadas cayó sobre el acorazado alemán, rebotando inofensivamente en su grueso blindaje como si fueran piedras. La batalla se convirtió en un juego mortal del gato y el ratón en la oscuridad total, guiado únicamente por la tecnología invisible del radar. Dentro de las entrañas del Clausewitz, la tripulación operaba con una eficiencia mecánica. Para el artillero Klaus Richter, encerrado en su torreta, la batalla era una experiencia abstracta y sensorial. No veía al enemigo,
solo las luces parpadeantes en su panel de control y las órdenes que llegaban por los auriculares. Sentía el retroceso masivo del cañón como un golpe de martillo en todo su cuerpo, seguido por el suave zumbido de los motores hidráulicos que recargaban el arma para el siguiente disparo. El olor a cordita llenaba el espacio confinado, un aroma acre y excitante que era el perfume de la guerra moderna. No había heroísmo individual, solo la precisión colectiva de una máquina humana y de acero. Cada hombre era un engranaje, y el fracaso de uno solo podía significar el desastre para todos. La tensión era palpable, una corriente eléctrica que unía a todos en un propósito único y letal. El duelo de artillería duró casi una hora, un intercambio furioso en medio de la tormenta. El Clausewitz era más rápido y potente, pero los cruceros británicos eran más ágiles y sus capitanes, expertos en tácticas de evasión. Usando cortinas de humo y cambios de rumbo erráticos, lograron evitar un impacto directo, aunque la metralla de las explosiones cercanas acribilló sus superestructuras. Sin embargo, el Clausewitz no salió completamente ileso. Un proyectil británico afortunado, uno en 300, impactó en la proa del acorazado, justo por encima de la línea de flotación. El daño fue menor, una simple abolladura en el orgullo del buque, pero tuvo una consecuencia imprevista y fatal. La onda de choque del impacto dañó el sensible equipo de radar del Clausewitz. La pantalla que mostraba la posición del enemigo comenzó a parpadear y luego se apagó. De repente, el gigante alemán estaba ciego. La pérdida del radar cambió drásticamente la situación. El almirante Ciliax, frustrado y furioso, se vio obligado a cesar el fuego. Sin ojos electrónicos, perseguir a los ágiles cruceros en la oscuridad y la tormenta era inútil y peligroso. Ordenó un viraje brusco hacia el sur, esperando despistar a sus perseguidores y encontrar un respiro para reparar el equipo. Pero los británicos no lo soltaron. Aunque el Clausewitz ya no disparaba, sus propios radares seguían funcionando perfectamente. El Sheffield y el Jamaica se mantuvieron a distancia, como lobos siguiendo a un bisonte herido, transmitiendo continuamente su posición al almirante Tovey. La primera fase de la batalla había terminado. El Clausewitz había demostrado su poder, pero también su vulnerabilidad. Había perdido el elemento sorpresa y ahora estaba marcado, una presa cuya ubicación era conocida por toda la Home Fleet. A bordo del King George V, el almirante Tovey recibió los informes de sus cruceros con una mezcla de alivio y determinación. El enemigo estaba localizado. Ahora solo era cuestión de tiempo y distancia. Trazó el curso de intercepción en su mapa, una línea convergente que llevaría a su acorazado y al portaaviones Victorious a un punto de encuentro con el Clausewitz al amanecer. La trampa se estaba cerrando. Mientras tanto, en el Clausewitz, los ingenieros trabajaban febrilmente para reparar el radar dañado, bajo la mirada impaciente del capitán Bass. Sabían que cada minuto que pasaban ciegos era un minuto que los acercaba a la aniquilación. La breve sensación de invencibilidad se había evaporado, reemplazada por una fría y creciente aprensión. La noche ártica aún no había terminado, y sus peores pesadillas estaban a punto de materializarse en el horizonte gris del amanecer. El amanecer del 26 de noviembre de 1941 llegó no como una explosión de luz, sino como un lento y grisáceo alivio de la oscuridad absoluta. La tormenta había amainado, pero el cielo seguía cubierto por un manto de nubes bajas y el mar continuaba agitado. A bordo del Karl von Clausewitz, los ingenieros habían logrado una reparación parcial del radar. Funcionaba de forma intermitente, ofreciendo una imagen fantasmagórica e incompleta del mundo exterior. Fue suficiente para detectar una nueva amenaza, una que hizo que la sangre se helara en las venas del almirante Ciliax. En el borde de su alcance de radar, apareció un contacto mucho más grande que los cruceros que los habían acosado durante la noche. Era el acorazado King George V, y no venía solo. La fuerza principal del almirante Tovey había llegado. El momento del clímax, la batalla que todos habían anticipado con una mezcla de terror y fervor, era inminente. Las alarmas de combate sonaron una vez más, pero esta vez su eco tenía un tono de finalidad. La perspectiva desde el puente del King George V era de una confianza sombría. El almirante Tovey observó a través de sus binoculares la silueta distante y amenazadora del acorazado alemán. La estrategia de Tovey era un ataque de dos puntas,
usaría la artillería de su acorazado para mantener al Clausewitz ocupado mientras los aviones torpederos lanzaban su ataque mortal, buscando paralizar al gigante alemán dañando sus timones o hélices, una repetición de la táctica que había condenado al Bismarck. Para el piloto voluntario Dave Miller, el momento había llegado. Mientras ajustaba sus gafas y recibía la señal de despegue, su corazón latía con fuerza. Volar en esas condiciones era casi suicida, pero la oportunidad de atacar al orgullo de la flota alemana era la razón por la que había cruzado un océano para luchar. El Clausewitz abrió fuego primero, desatando la furia de sus cañones de 380 milímetros a una distancia de más de 20 kilómetros. Las albas cayeron peligrosamente cerca del King George II, que respondió de inmediato con sus propios cañones de 14 pulgadas. El océano entre los dos titanes se convirtió en un campo de géiseres artificiales, columnas de agua que se elevaban y caían con una violencia atronadora. El duelo de artillería era una demostración de poder naval en su máxima expresión, una sinfonía de destrucción donde la precisión matemática y la fuerza bruta decidían la vida y la muerte. A bordo del Clausewitz, el artillero Klaus Richter trabajaba con una concentración febril, su mundo reducido a los diales y palancas de su puesto. Podía sentir los impactos cercanos como sacudidas que recorrían la estructura del barco, un recordatorio constante de que el blindaje que lo protegía no era invulnerable. La batalla se había convertido en un asunto personal entre él y un enemigo invisible al otro lado del horizonte. Fue entonces cuando el cielo se llenó de avispas. La primera oleada de Swordfish del Victorious apareció entre las nubes, volando bajo y lento, casi rozando las crestas de las olas para evitar el fuego antiaéreo. Para la tripulación del Clausewitz, fue una visión de pesadilla. De repente, la batalla ya no era un duelo bidimensional, sino un asalto desde todas las direcciones. Los cañones antiaéreos del acorazado, desde los pesados de 105 milímetros hasta los rápidos de 20 milímetros, abrieron fuego, llenando el aire de una red de trazadoras y explosiones. El cielo se convirtió en un infierno de metralla. Dave Miller, al frente de su escuadrón, se zambulló hacia el coloso de acero, el fuego antiaéreo pasando a su alrededor como lluvia de granizo incandescente. Su objetivo era la popa, el talón de Aquiles del acorazado. Ignorando el instinto de supervivencia, alineó su avión, el rugido del motor ensordecedor, y soltó su torpedo. El momento decisivo llegó en una fracción de segundo. Varios torpedos fueron lanzados, creando estelas blancas que convergían hacia el Clausewitz. La mayoría fallaron o fueron detonados prematuramente por las olas. Pero uno, el de Dave Miller, encontró su marca. Una explosión sorda y masiva sacudió el acorazado alemán desde sus cimientos. El impacto no fue en el casco principal, sino en la popa, destrozando uno de los timones y dañando gravemente el eje de la hélice de estribor. El Clausewitz se estremeció como un animal herido y comenzó a virar incontrolablemente en un amplio círculo. El capitán Bass gritaba órdenes frenéticas a la sala de máquinas y a los equipos de control de daños, pero era inútil. El golpe había sido quirúrgico y letal. El poderoso acorazado, la máquina de guerra más avanzada de su tiempo, había sido lisiado por un avión de tela y madera. Estaba atrapado, navegando en círculos, una presa fácil para los cañones del King George V. La noticia del impacto exitoso fue recibida con júbilo en el puente del Victorious y con sombría satisfacción en el del King George V. El almirante Tovey sabía que la batalla había dado un giro irreversible. Ordenó a sus barcos acortar distancias para el golpe de gracia. Para la tripulación del Clausewitz, la esperanza se desvaneció, reemplazada por la certeza de la aniquilación. El almirante Ciliax, viendo su buque insignia condenado, envió un último mensaje a Alemania: barco ingobernable. Lucharemos hasta el último proyectil. Larga vida al Führer. Era el final. El clímax de la batalla no sería una victoria gloriosa, sino una masacre metódica. El depredador se había convertido en la presa, y el océano Ártico estaba a punto de reclamar su cuerpo de acero y las 2000 almas atrapadas en su interior. La agonía del Karl von Clausewitz fue un espectáculo terrible y prolongado, un testimonio brutal de la tenacidad del acero y la carne humana. Con su timón destrozado, el acorazado navegaba en un círculo perpetuo, incapaz de escapar o de apuntar sus armas principales con eficacia. El almirante Tovey, a bordo del King George V, se acercó metódicamente, acompañado ahora por los cruceros Sheffield y Jamaica, que regresaron a la refriega como chacales que se unen al león para el festín final.
La orden de Tovey fue precisa: desmantelar al enemigo pieza por pieza. Lo que siguió no fue una batalla, sino una ejecución. Los barcos británicos comenzaron a bombardear al indefenso gigante alemán desde una distancia a la que los cañones secundarios del Clausewitz apenas podían responder. Proyectil tras proyectil impactó en la superestructura, destrozando el puente, las torres de control de tiro y las baterías antiaéreas. El fuego comenzó a extenderse por las cubiertas superiores, envolviendo al barco en un sudario de humo negro y denso. A bordo del Clausewitz, el infierno se había desatado. La estructura una vez ordenada y prístina del barco era ahora un laberinto de metal retorcido, cables rotos y cuerpos caídos. El capitán Bass, herido por la metralla en el puente destrozado, continuaba dando órdenes con una voz ronca, tratando de organizar los esfuerzos de control de daños. Pero era una causa perdida. Los incendios se alimentaban de pintura, combustible y municiones, creando explosiones secundarias que sacudían el casco. En las profundidades del barco, en la sala de máquinas, los ingenieros luchaban por mantener la energía, trabajando en medio del vapor sobrecalentado y el humo asfixiante, sabiendo que si las luces se apagaban, el pánico se apoderaría de los hombres atrapados en los compartimentos inferiores. El artillero Klaus Richter, en su torreta principal, se encontró atrapado. El mecanismo de rotación había sido dañado y la escotilla estaba bloqueada. Él y sus compañeros estaban en una tumba de acero, esperando el final, escuchando el martilleo incesante de los proyectiles británicos contra su armadura. La perspectiva desde el lado británico era de una eficiencia despiadada. Cada salva era cuidadosamente observada y corregida. Los artilleros del King George V trabajaban con una calma profesional, como si estuvieran en un ejercicio de tiro. Sin embargo, incluso en medio de la destrucción calculada, había momentos de humanidad. Un joven oficial en el puente del Seefield observaba con horror a través de sus binoculares cómo las figuras humanas corrían por la cubierta en llamas del Clausewitz, algunas saltando a las aguas heladas en un intento desesperado por escapar. La guerra, que había sido una serie de coordenadas y cálculos, de repente tenía un rostro humano y sufriente. ¿Qué sentirían esos hombres? ¿Pensarían en sus familias, en sus hogares lejanos? La pregunta flotaba en el aire frío, una nota discordante en la sinfonía de la destrucción. La victoria tenía un sabor amargo, el sabor del aceite quemado y la muerte. El almirante Ciliax, viendo que toda resistencia era inútil y que el barco se estaba convirtiendo en un crematorio flotante, tomó su última decisión. No permitiría que los británicos capturaran su barco o su bandera. Alrededor de las 10 de la mañana del 26 de noviembre, con el Clausewitz completamente envuelto en llamas y escorando peligrosamente, dio la orden de hundir el barco. Los equipos de demolición, que habían sido designados para esta eventualidad desde el inicio del viaje, se adentraron en las entrañas del acorazado para colocar cargas explosivas en puntos clave del casco y abrir las válvulas de inundación. Fue un acto final de desafío, una forma de negar al enemigo el trofeo de su captura. Al mismo tiempo, se dio la orden de abandonar el barco. Para miles de hombres, era una carrera desesperada hacia las cubiertas superiores, a través de pasillos llenos de humo y escaleras al rojo vivo. La evacuación fue una escena de caos y desesperación. Los marineros arrojaban balsas salvavidas por la borda y se lanzaban a las aguas heladas del Ártico, cuya temperatura era apenas superior al punto de congelación. La supervivencia en esas condiciones se medía en minutos. Algunos hombres murieron por el shock térmico en el instante en que tocaron el agua. Otros se aferraban a los restos flotantes, sus cuerpos entumeciéndose rápidamente. El almirante Ciliax y el capitán Bass, siguiendo la tradición naval, decidieron hundirse con su barco. Fueron vistos por última vez en el puente inclinado, observando en silencio cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor. Las cargas de demolición explotaron en una serie de detonaciones sordas y el Clausewitz, con un gemido final de metal torturado, comenzó a hundirse más rápidamente por la popa. El final fue majestuoso y aterrador. La proa del gran acorazado se elevó hacia el cielo gris, revelando sus hélices dañadas y su timón destrozado. Por un momento, pareció un monumento a su propia destrucción, una catedral de acero. La batalla había terminado, pero el misterio de su tumba acuática y el destino de la mayoría de su tripulación apenas comenzaban. El hundimiento del Karl von Clausewitz no marcó el final del drama humano, sino el comienzo de su capítulo más cruel.
En la superficie del mar de Barents, cientos de marineros alemanes luchaban por sus vidas en un infierno helado. El agua, a una temperatura de apenas 2 grados Celsius, era un enemigo más implacable que los cañones británicos. El shock, la hipotermia y el agotamiento comenzaron a cobrarse su peaje casi de inmediato. Los hombres, cubiertos de aceite espeso que se filtraba del barco moribundo, se aferraban a balsas sobrecargadas y a cualquier resto flotante, sus gritos de ayuda y dolor resonando en el aire frío. Desde los puentes de los barcos británicos, los oficiales observaban la escena con una mezcla de emociones complejas. La euforia de la victoria se vio empañada por el horror de la carnicería y el dilema moral que ahora enfrentaban. El almirante Tovey se encontró ante una decisión angustiosa. La doctrina naval y la simple humanidad dictaban que debían rescatar a los supervivientes enemigos. Sin embargo, el área todavía estaba potencialmente infestada de submarinos alemanes. Detener su flota para llevar a cabo una operación de rescate a gran escala convertiría a sus barcos, incluido el valioso portaaviones Victorious, en blancos fáciles y estáticos. Un solo torpedo de un U-Boot podría transformar su abrumadora victoria en un desastre. La seguridad de sus propios hombres y buques era su principal responsabilidad. ¿Podía arriesgar miles de vidas británicas para salvar a unos pocos cientos de alemanes? Era una de esas preguntas imposibles que solo la guerra puede plantear, un cálculo brutal donde las vidas se pesan en la balanza de la ventaja estratégica. La decisión de Tovey fue pragmática y despiadada. Transmitió por radio la posición del naufragio y el campo de supervivientes al almirantazgo, sugiriendo que se enviara un barco más pequeño y rápido más tarde, pero él no detendría a su fuerza principal. Ordenó a la flota reanudar su curso hacia Scapa Flow. Para los marineros británicos que observaban desde las barandillas, fue un momento profundamente perturbador. Vieron cómo sus barcos se alejaban, dejando atrás a los hombres que flotaban en el agua, sus gritos desvaneciéndose lentamente en la distancia. El piloto Dave Miller, de vuelta en la seguridad del Victorious, sintió un nudo en el estómago. Había contribuido a hundir el barco, un acto de guerra del que se sentía orgulloso, pero abandonar a los náufragos a su suerte se sentía como algo diferente, algo fundamentalmente incorrecto. La línea entre el combatiente y el asesino parecía peligrosamente delgada en ese momento. Para los náufragos alemanes, la partida de la flota británica fue la sentencia de muerte definitiva. La esperanza, que había sobrevivido a las explosiones y al hundimiento, finalmente se extinguió. Se quedaron solos en la inmensidad del océano Ártico. A medida que pasaban las horas, el frío se cobraba su precio. Los hombres caían en un estupor letárgico, sus cuerpos perdiendo la batalla contra la hipotermia. Las conversaciones cesaron, reemplazadas por gemidos silenciosos. Los que murieron simplemente se soltaron de las balsas y se hundieron en las profundidades oscuras. Un puñado de los más fuertes y afortunados, agrupados en una balsa, intentaron mantener la moral cantando viejas canciones marineras, sus voces débiles y temblorosas contra el sonido del viento y las olas. Entre ellos no estaba Klaus Richter, su tumba era la torreta de acero en el fondo del mar. Horas más tarde, un submarino alemán, el U-74, que había sido alertado de la batalla, llegó a la zona. La tripulación del submarino quedó horrorizada por lo que encontró, un campo de cuerpos congelados y restos flotantes. Lograron rescatar a un puñado de supervivientes, hombres al borde de la muerte, cuyas historias incoherentes sobre la batalla serían el primer testimonio de la catástrofe. Al día siguiente, un barco meteorológico alemán enviado al área encontró a unos pocos más. En total, de una tripulación de más de 2.200 hombres, solo 116 fueron rescatados. El resto, incluido el almirante Ciliax y el capitán Bass, perecieron, ya sea en la batalla, en el hundimiento o en las aguas heladas del Ártico. La pérdida del Clausewitz fue un golpe devastador para la Kriegsmarine y un secreto celosamente guardado por el régimen nazi para no dañar la moral en el frente interno. La noticia de la victoria fue celebrada en Gran Bretaña como un punto de inflexión en la batalla del Atlántico. Churchill lo anunció en la Cámara de los Comunes con un discurso triunfal. Sin embargo, detrás de la celebración pública, la historia completa de la Bandove de los supervivientes fue clasificada y ocultada. El dilema de Tovey y su decisión final se convirtieron en un tema de debate silencioso dentro del almirantazgo, un recordatorio incómodo de los costos morales de la guerra total. El Karl von Clausewitz se convirtió en una leyenda, un barco fantasma.
Su ubicación exacta se perdió, su tumba submarina sin marcar en las cartas náuticas. Durante décadas, el acorazado desaparecido y las almas que se llevó consigo descansarían en la oscuridad, esperando ser redescubiertos, su historia una mezcla de heroísmo, tragedia y las brutales realidades de la guerra en el mar. El misterio de su naufragio estaba resuelto, pero el misterio de su lugar de descanso final perduraría. Las consecuencias inmediatas de la destrucción del Karl von Clausewitz resonaron en los más altos niveles de poder de Alemania y Gran Bretaña, aunque de maneras muy diferentes. En Londres, la noticia fue un bálsamo para una nación cansada de la guerra, una prueba tangible de que la Royal Navy aún dominaba las olas y podía proteger las vitales arterias de suministro. Winston Churchill aprovechó la victoria para reforzar la moral pública y fortalecer la alianza con Estados Unidos y la Unión Soviética, presentándola como un ejemplo de la determinación aliada. Sin embargo, en los pasillos del almirantazgo, la victoria fue objeto de un análisis frío y meticuloso. Se estudiaron cada una de las fases de la cacería: el primer avistamiento, el seguimiento por radar en la tormenta, el ataque coordinado de aviones y buques de superficie. La lección más importante fue la confirmación del poder aéreo naval como el arma decisiva contra los buques capitales. El biplano Saurfish, lento y aparentemente obsoleto, había demostrado una vez más que podía paralizar a los acorazados más poderosos del mundo, una revelación que aceleraría el declive de la era de los grandes cañones y el ascenso definitivo del portaaviones como el rey de los mares. En el lado alemán, la reacción fue de conmoción, incredulidad y un intento desesperado por controlar la narrativa. La pérdida de un buque tan emblemático, especialmente después del desastre del Bismarck meses antes, era un golpe psicológico y estratégico inmenso. El gran almirante Erich Raeder tuvo que comunicar personalmente la noticia a un Adolf Hitler furioso, quien vio el desastre no solo como un fracaso militar, sino como una afrenta personal a su visión de la grandeza alemana. La propaganda nazi silenció por completo la noticia. Para el público alemán, el Clausewitz simplemente desapareció de los comunicados de guerra, su destino un secreto de Estado. Esta decisión tuvo un efecto desgarrador en las familias de los más de 2.000 tripulantes, quienes pasaron meses y años en una agonía de incertidumbre, recibiendo respuestas evasivas o simplemente silencio por parte de las autoridades navales. La verdad solo se conocería fragmentariamente después de la guerra, a través de los testimonios de los pocos supervivientes. Estratégicamente, la pérdida del Clausewitz tuvo un impacto profundo en las operaciones navales alemanas. Hitler, quien ya desconfiaba de su marina de superficie, se volvió cada vez más reacio a arriesgar sus costosos y prestigiosos buques capitales en operaciones de corsarios en mar abierto. El fracaso de la Operación Viento del Norte marcó el final efectivo de la estrategia de utilizar acorazados para atacar los convoys del Atlántico y el Ártico. A partir de ese momento, la Kriegsmarine se centraría casi exclusivamente en la guerra submarina, la campaña de los U-Boot que se consideraba más rentable y menos arriesgada. Los acorazados restantes, como el Tirpitz, fueron relegados a un papel de flota en potencia, anclados en los fiordos noruegos, donde su mera presencia obligaba a la Royal Navy a mantener una fuerza considerable para vigilarlos, pero sin que volvieran a representar una amenaza ofensiva seria en el Atlántico. El gigante había sido decapitado, y el resto de la flota de superficie alemana se convirtió en una sombra de lo que fue. El análisis de la batalla también reveló la importancia crucial de la tecnología y la inteligencia. El éxito británico no se debió solo a la valentía de sus marineros y pilotos, sino a una cadena de ventajas tecnológicas y de información. El papel del radar en la detección y seguimiento inicial fue fundamental. La capacidad de los cruceros británicos para mantener el contacto en condiciones meteorológicas atroces fue un testimonio de la superioridad de su equipo. Además, aunque no se mencionó en los informes públicos, la inteligencia de señales, incluida la capacidad de descifrar parcialmente los códigos navales alemanes Enigma, probablemente jugó un papel en anticipar los movimientos del Clausewitz. La batalla fue una lección sobre la guerra moderna. Para los pocos supervivientes alemanes, el regreso a casa fue una experiencia surrealista. Eran los fantasmas de un barco fantasma, portadores de una historia que nadie quería escuchar. Muchos lucharon durante el resto de sus vidas con el trauma de la batalla, el horror del hundimiento y la culpa de haber sobrevivido mientras sus compañeros perecían. En el lado británico, el recuerdo de abandonar a los náufragos persistió en la conciencia de quienes lo presenciaron.
El piloto Dave Miller, por ejemplo, completó su servicio con distinción, pero la imagen de los hombres en el agua helada nunca lo abandonó por completo. Se convirtió en un recordatorio personal de que incluso en una guerra justa, las decisiones pueden tener un peso moral que trasciende la victoria y la derrota. Con el paso de los años, la historia del Karl von Clausewitz se desvaneció de la memoria pública, convirtiéndose en una nota a pie de página en los anales de la Segunda Guerra Mundial. El barco mismo yacía en un lugar desconocido en el fondo del mar de Barents, su ubicación exacta un enigma. Se convirtió en uno de los grandes misterios náuticos del siglo XX, un santo grial para los arqueólogos submarinos y los cazadores de naufragios. ¿Dónde exactamente había encontrado su fin? ¿En qué estado se encontraría el pecio después de décadas bajo el agua? Las preguntas flotaban en el aire, esperando que una nueva generación de exploradores, armados con nueva tecnología, se aventurara en las profundidades heladas para encontrar las respuestas y, al hacerlo, reabrir el último capítulo de la trágica saga del acorazado perdido. Pasaron las décadas. La Segunda Guerra Mundial se convirtió en historia, luego en leyenda. El mundo cambió de maneras que la tripulación del Karl von Clausewitz nunca podría haber imaginado. La Guerra Fría dividió a los antiguos aliados, y el mar de Barents, escenario de la tumba del acorazado, se convirtió en una de las fronteras más militarizadas y sensibles del planeta, un patio de recreo para submarinos nucleares soviéticos y de la OTAN. Este nuevo contexto geopolítico hizo que cualquier intento de buscar el naufragio fuera no solo técnicamente difícil, sino políticamente imposible. El lecho marino del Ártico era un dominio secreto, cubierto por una cortina de silencio militar. El Clausewitz y sus secretos estaban encerrados no solo por miles de metros de agua helada, sino también por la desconfianza y la hostilidad de las superpotencias. Sin embargo, la leyenda del acorazado perdido nunca murió del todo. Sobrevivió en los círculos de historiadores navales, en los foros de entusiastas de la guerra y, sobre todo, en los corazones de las familias de los tripulantes. Para los hijos y nietos de los hombres que se hundieron con el barco, el Clausewitz no era solo un naufragio, era una tumba familiar sin marcar, un lugar de descanso final que anhelaban encontrar y honrar. Esta búsqueda personal de cierre se convirtió en un motor que mantuvo viva la historia, transmitiéndola de generación en generación. Periódicamente, surgían teorías sobre su ubicación, basadas en análisis de los registros de batalla, las corrientes oceánicas y los testimonios fragmentarios de los supervivientes, pero sin una expedición real, todo era mera especulación. El cambio llegó con el fin de la Guerra Fría a principios de la década de 1990. La disolución de la Unión Soviética y la posterior apertura de Rusia crearon una ventana de oportunidad sin precedentes. Las aguas del mar de Barents, aunque todavía sensibles, se volvieron más accesibles para la investigación científica y la exploración civil. Al mismo tiempo, la tecnología de exploración de aguas profundas había dado saltos cuánticos. Los sonares de barrido lateral, los magnetómetros y los vehículos operados a distancia, ERU, habían alcanzado un nivel de sofisticación que permitía mapear el fondo del océano con una precisión asombrosa. La búsqueda del Clausewitz ya no era un sueño imposible, se había convertido en un desafío tecnológico y logístico factible. Fue un oceanógrafo y cazador de naufragios estadounidense, Robert Ballard, el mismo hombre que había encontrado el Titanic y el Bismarck, quien se sintió atraído por el misterio del Clausewitz. Fascinado por la historia de la batalla y el destino del barco, comenzó a planificar una expedición a principios de la década de 2000. Su equipo pasó años investigando en archivos alemanes y británicos, reconstruyendo la batalla minuto a minuto y trazando los posibles cursos finales del acorazado. Utilizando modelos informáticos avanzados, delimitaron una caja de búsqueda, un área de varios cientos de kilómetros cuadrados del lecho marino donde era más probable que se encontrara el pecio. La expedición, una colaboración internacional de científicos, historiadores y cineastas, zarpó de Troms, Noruega, en el verano de 2008, con la esperanza de resolver finalmente el último gran misterio naval de la Segunda Guerra Mundial. La búsqueda fue ardua y a menudo frustrante. El equipo luchó contra el mal tiempo, los fallos de los equipos y la inmensidad del área de búsqueda. Durante semanas, el sonar de barrido lateral remolcado por su buque de investigación no mostró más que un lecho marino monótono de lodo y rocas. La moral a bordo comenzó a decaer. Algunos empezaron a pensar que sus cálculos eran erróneos y que el Clausewitz permanecería perdido para siempre.
Pero Ballard, un veterano de muchas búsquedas infructuosas, instó a su equipo a perseverar. Sabía que encontrar un naufragio a esa profundidad era un juego de paciencia y probabilidad. Continuaron peinando el fondo del mar, día y noche, observando las pantallas del sonar en busca de la más mínima anomalía que pudiera indicar la presencia de un objeto hecho por el hombre. Y entonces, una noche, en el turno de guardia de un joven técnico, sucedió. Una forma antinatural apareció en la pantalla del sonar, una silueta larga y delgada, claramente no una formación geológica. Era enorme, de más de 250 metros de largo. La emoción se extendió por el barco como un reguero de pólvora. Desplegaron el LRU, un robot submarino equipado con cámaras de alta definición y potentes luces, y lo enviaron a las profundidades para investigar. Durante horas, el equipo observó con la respiración contenida cómo el RUE descendía a través de la oscuridad total. Finalmente, a una profundidad de casi 3.000 metros, las luces del robot atravesaron la penumbra y revelaron una visión que había permanecido oculta a los ojos humanos durante casi 70 años, una enorme torreta de cañón, inconfundible, con sus dos cañones apuntando silenciosamente hacia la oscuridad. Habían encontrado el Carl von Clausewitz. El descubrimiento del pecio del Carl von Clausewitz fue un momento de triunfo y profunda solemnidad. Las primeras imágenes enviadas por el vehículo operado a distancia, ERU, dejaron al equipo de la expedición en un silencio sobrecogedor. Lo que vieron no era simplemente un trozo de metal oxidado, sino una tumba de guerra preservada en la quietud helada de las profundidades abisales. El acorazado descansaba en posición vertical sobre el lecho marino, ligeramente inclinado a estribor, como si todavía estuviera navegando. A pesar de los enormes daños sufridos en su última batalla, su silueta era inconfundible. Las cámaras del ROE se deslizaron a lo largo del casco, revelando un paisaje de destrucción congelado en el tiempo. La superestructura estaba destrozada, un amasijo de vigas retorcidas y placas de acero desgarradas por los proyectiles británicos. El puente, donde el almirante Ciliax y el capitán Bass habían encontrado su fin, era un esqueleto irreconocible. El enorme agujero en la popa, donde el torpedo del Sourfish de Daven Miller había impactado, era claramente visible, un testimonio silencioso del golpe que había sellado el destino del barco. La exploración del naufragio se convirtió en una cuidadosa investigación arqueológica. Durante varios días, el ROE realizó un mapeo detallado del pecio y del campo de escombros circundante, que se extendía por más de 1 kilómetro. Se encontraron objetos personales entre los restos: un zapato, una botella, fragmentos de porcelana de la vajilla de los oficiales. Cada hallazgo era un eco conmovedor de las vidas que se habían perdido. Una de las imágenes más impactantes fue la de las torretas principales. La torreta Bruno, la segunda desde la proa, estaba intacta, sus cañones de 380 milímetros todavía elevados en un ángulo de disparo, como si estuvieran listos para lanzar una última salva desafiante. Fue dentro de una de estas ciudadelas de acero donde hombres como el artillero ficticio Klaus Richter habían perecido, y la visión de su lugar de trabajo convertido en tumba fue un poderoso recordatorio del costo humano de la guerra. El equipo trató el sitio con el máximo respeto, conscientes de que estaban explorando un cementerio sagrado. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente por todo el mundo, reavivando el interés en la historia del acorazado perdido. Para los historiadores, el hallazgo fue un tesoro de información. El estado del pecio confirmó muchos detalles de la batalla que antes solo se conocían a través de informes y testimonios. Permitió analizar los efectos del armamento de la época sobre un blindaje pesado y proporcionó pruebas físicas de la secuencia de eventos que llevaron al hundimiento. La expedición de Robert Ballard no solo había resuelto un misterio geográfico, sino que también había añadido una capa de verdad tangible a los registros históricos. Las imágenes del naufragio, crudas y fantasmales, transformaron la historia de una narración abstracta a una. Ver las imágenes del lugar de descanso final de sus padres y abuelos fue a la vez doloroso y reconfortante. Finalmente tenían un lugar al que dirigir sus pensamientos y sus oraciones. Se organizaron servicios conmemorativos en Alemania, y muchos familiares viajaron al lugar del naufragio en expediciones posteriores para depositar coronas de flores en el mar, un acto simbólico de cierre que sus familias habían esperado durante casi 70 años. La tumba sin nombre finalmente tenía una ubicación,
y las almas perdidas del Clausewitz podían ser lloradas adecuadamente. La exploración también planteó importantes cuestiones éticas sobre el tratamiento de los naufragios de guerra. Bayard y su equipo tomaron la decisión de no recuperar ningún artefacto del Pecio, tratándolo estrictamente como un sitio arqueológico y una tumba de guerra que debía permanecer intacta. Esta decisión estableció un precedente importante para futuras exploraciones de naufragios militares, promoviendo una ética de respeto y preservación sobre la caza de trofeos. El Clausewitz fue declarado oficialmente tumba de guerra por el gobierno alemán, protegiéndolo legalmente de futuros saqueos o perturbaciones. Su legado no sería el de un tesoro a ser explotado, sino el de un monumento a ser respetado. El hallazgo del Clausewitz sirvió como un epílogo poderoso a una historia de violencia y sacrificio. Sacó a la luz no solo un barco, sino también las historias humanas entrelazadas con él. Recordó al mundo que detrás de las grandes estrategias y las estadísticas de la guerra, hay individuos con esperanzas, miedos y familias. El acorazado de acero, ahora colonizado por la vida marina en la oscuridad perpetua, se había convertido en un monumento involuntario a la futilidad del conflicto. Su descubrimiento no glorificaba la guerra, sino que ofrecía una oportunidad para la reflexión y el recuerdo, asegurando que el sacrificio de los más de 2000 hombres a bordo no fuera olvidado en las profundidades del océano ni en las páginas de la historia. El descubrimiento del Carl von Clausewitz en el fondo del mar de Barents cierra el círculo de una saga que comenzó con la arrogancia del poder y terminó en la silenciosa oscuridad del abismo. La historia del acorazado es mucho más que la crónica de una batalla naval, es un microcosmos de la Segunda Guerra Mundial misma, una narrativa que abarca la ambición tecnológica, la brutalidad estratégica, el heroísmo individual y el profundo costo humano. Al reflexionar sobre su viaje desde los astilleros de Kiel hasta su tumba helada, nos vemos obligados a confrontar preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la guerra. ¿Qué aprendemos del destino de este coloso de acero y de los miles de hombres que compartieron su suerte? La respuesta no es simple, pues está tejida con los hilos del orgullo, el deber, la tragedia, finalmente, el recuerdo. El Pecio, inmóvil y silencioso, actúa como un ancla en el tiempo, un punto de conexión directo con un pasado que, aunque distante, sigue ofreciendo lecciones vitales para el presente. La tecnología que lo creó fue superada, las ideologías por las que luchó fueron derrotadas, pero la experiencia humana de quienes estuvieron a bordo sigue siendo universal y relevante. La trayectoria del Clausewitz es, en primer lugar, una advertencia sobre la hibris tecnológica. En 1941, era la encarnación del poderío industrial, una máquina que se creía casi invencible. Su diseño representaba la cúspide de la ingeniería naval de la época, un símbolo de la confianza del Tercer Reich en su superioridad material. Sin embargo, su caída demostró una verdad intemporal de la guerra: ninguna arma es invulnerable. Fue derrotado no por una fuerza equivalente, sino por una combinación de tácticas astutas, inteligencia superior y una tecnología aparentemente inferior pero aplicada de manera innovadora. El golpe fatal asestado por un biplano de tela y madera, un diseño casi anacrónico, es una de las mayores ironías de la guerra naval. Nos recuerda que la victoria a menudo no pertenece al más fuerte, sino al más adaptable, al que mejor comprende y explota las debilidades de su oponente. La historia del Clausewitz es una lección sobre cómo la rigidez doctrinal y la fe ciega en la tecnología pueden llevar al desastre. Además, la saga del acorazado nos obliga a examinar la dualidad de la perspectiva en tiempos de guerra. Desde el punto de vista británico, la caza y destrucción del Clausewitz fue una operación necesaria y heroica, una victoria crucial para la supervivencia de la nación. Hombres como el almirante Tovey y el piloto Dave Miller actuaron con valentía y habilidad para neutralizar una amenaza mortal. Sin embargo, desde la perspectiva alemana, la tripulación del Clausewitz estaba compuesta por marineros que cumplían con su deber, muchos de ellos jóvenes patriotas que creían luchar por su país. Hombres como el capitán Bass y el artillero Klaus Richter no eran monstruos, sino individuos atrapados en la maquinaria de la guerra, que mostraron un coraje extraordinario frente a una muerte segura. Al humanizar a ambos bandos, al reconocer el miedo, la determinación y el sacrificio en ambos lados del conflicto, la historia trasciende la simple narrativa de buenos contra malos y se convierte en una tragedia humana compartida. Nos enseña que el enemigo también tiene un rostro, una familia y una historia. Quizás la reflexión más profunda que nos deja el Clausewitz es sobre los dilemas morales que la guerra impone a quienes la libran.
La decisión del almirante Tovey de abandonar a los supervivientes alemanes en las aguas heladas es un ejemplo escalofriante de la lógica brutal del conflicto. Fue una decisión estratégicamente defendible, posiblemente la única que podía tomar para proteger a sus propios hombres, pero sigue siendo un acto moralmente perturbador. ¿Vale la pena la victoria si para lograrla debemos sacrificar una parte de nuestra humanidad? ¿Dónde se traza la línea entre la necesidad militar y la crueldad? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. El incidente nos obliga a reconocer que la guerra corrompe y compromete, forzando a personas decentes a tomar decisiones terribles. El recuerdo de los gritos desvaneciéndose en la distancia es un poderoso recordatorio de que las consecuencias de la guerra no terminan con el último disparo, persisten en la conciencia de los vencedores tanto como en la memoria de los vencidos. El descubrimiento del pecio décadas después añade una capa final de significado a la historia. En un mundo que a menudo sufre de amnesia histórica, encontrar el Clausewitz fue un acto de recuerdo. La arqueología submarina transformó un evento histórico en un sitio tangible de memoria. Las imágenes del naufragio nos conectan directamente con el pasado, permitiéndonos ser testigos silenciosos de las secuelas de la batalla. Este acto de redescubrimiento no cambia el resultado, pero sí cambia nuestra relación con él. Nos permite honrar a los muertos, aprender de sus sacrificios y asegurarnos de que su historia no se pierda. El Clausewitz ya no es solo un nombre en un libro de historia, es un lugar real, un monumento submarino que sirve como advertencia y como lección. Nos recuerda la importancia de buscar la verdad, por dolorosa que sea, y de preservar la memoria como un baluarte contra la repetición de los errores del pasado. Finalmente, la historia del acorazado alemán que desapareció en 1941 y fue hallado décadas después es una meditación sobre la permanencia y la transitoriedad. El poderoso buque de guerra, diseñado para proyectar poder a través de los océanos, ahora yace inmóvil, lentamente consumido por la naturaleza. Su poder se ha desvanecido, su misión ha quedado en el olvido, pero su historia perdura. Nos enseña que, al final, lo que sobrevive no es el acero de los cañones ni la fuerza de las explosiones, sino las historias humanas de aquellos que vivieron, lucharon y murieron. El legado del Karl von Clausewitz no es de gloria militar, sino de tragedia humana y, en última instancia, de la importancia de la memoria. Al recordar su historia, no celebramos la guerra, sino que honramos la paz, reconociendo el precio terrible que se pagó por ella y la responsabilidad que todos compartimos de asegurar que tales catástrofes no vuelvan a ocurrir. El acorazado en el fondo del mar es un guardián silencioso de esa lección.